Jorge, vamos a hablar de las aplicaciones de la nanotecnología, pero empecemos por aclarar qué son los nanosistemas. Sí, está muy bien para empezar. Hay veces que es dificilísimo dimensionar lo que es la nanoescala. Es ¿sí? muy chiquito. Es muy chiquito. ¿Vieron? Vamos a decirle a la gente la regla que usamos en el colegio, que entre centímetro y centímetro tiene 10 milímetros, que son las rayitas chiquitas. Entre 2 milímetros, entre 1 milímetro y el otro, caben 1.000.000 de nanómetros. ¿Sí? Claro. Wow. Y estamos hablando de que la nanotecnología implica manipular estructuras en esa escala, en la escala de unos pocos nanómetros hasta 100, como mucho 200. ¿Sí? ¿Y un nanosistema qué es? Bueno, un nanosistema es un sistema que nosotros creamos en la escala nanométrica para tratar de aprovechar unas cualidades muy particulares que tiene la nanoescala. Ya que, ¿qué pasa? La materia se empieza a comportar de manera muy distinta cuando llegamos a esa pequeña escala. ¿Sí? No es que es una moda nada más que decimos, ahora queremos trabajar con cosas chiquititas, sino que básicamente te podría decir que cuando vos vas dividiendo un objeto, ¿sí? en pedazos cada vez más pequeños, estás exponiendo más caras. Imagínate que yo tuviera un pan lactal, lo saco del paquete, todavía no está ni cortado en rodajas ni nada, yo tengo nada más las caras que están expuestas para untarle algo. Ahora, si yo lo empiezo a cortar en rebanadas, en cada rebanada podría empezar a untar. Y si hiciera rodajas muy, pero muy finitas, tendría un montón de superficie donde necesitaría quesos y quesos y quesos y mermelada para cubrirlas todas. Es decir, que si yo hago rebanadas muy, pero muy finitas, terminaría exponiendo prácticamente todas las moléculas del pan en la superficie. Cuando eso ocurre, la materia se empieza a comportar de modo diferente, porque actúan distinto las moléculas internas que las de la superficie de cualquier material. ¿Sí? ¿Qué propiedades de los nanosistemas pueden aplicarse a la salud, a distintos tratamientos? Bien, bueno, es muy interesante esto porque ¿qué pasa? Al estar trabajando con estructuras tan pequeñas, podemos sortear barreras que tiene el cuerpo de manera muy particular. Y eso nos va a servir para generar lo que llamamos nanotecnología farmacéutica, que es el futuro, un futuro que ya es parte del presente, ¿no? Y que tiene unas características fabulosas que pasan principalmente por dos lados. Una es poder maximizar el efecto de un fármaco por dirigirlo inteligentemente hacia el lugar que tiene que actuar. Y a la vez, vos de esa manera podés reducir los efectos colaterales que tiene ese fármaco. Básicamente, cuando un fármaco, por ejemplo, por vía oral, se distribuye de forma sistémica, decimos, por todo el organismo, esa molécula activa llega al órgano donde tiene que ejercer su acción, pero también a todos los demás órganos del cuerpo. ¿Sí? Ahí es donde aparecen los efectos colaterales. Muchas veces pasa uno con una aspirina o un ketorolac, si lo toma por más de 3-4 días empieza el dolor de estómago, ¿no? Ese es un efecto colateral leve. Pero bueno poder mandarlo justo al donde está el dolor o donde está el tumor. Imagínate por eso, cuando hablamos ya de tumores, de los efectos colaterales, ya los conocemos todos, ¿no? Son bastante graves, difíciles de tolerar y a veces hasta hay fármacos que serían útiles para el tratamiento de alguna enfermedad, pero cuyos efectos colaterales son tan importantes que hace que nunca se pueda llegar a usar en la práctica. De esta manera, nosotros, utilizando nanosistemas, que no es una fórmula única que hay, es más bien tener una caja de herramientas, ¿sí? de distintas nanoestructuras, que uno puede diseñar pensando en la necesidad del órgano al cual quiere llegar, de cómo actúa esa enfermedad, ¿sí? Entonces, muchas veces estos nanosistemas son como cápsulas, nanocápsulas, donde el fármaco va adentro. Y entonces, en vez de distribuirse por sí mismo, por todo el cuerpo, hay ciertos truquitos que permiten dirigir esa cápsula hacia el lugar donde queremos que llegue. Pero, ¿la cápsula va al lugar que vos querés que llegue o la cápsula va a todos lados, pero el lugar donde vos querés que llegue la consigue abrir, digamos? Hay de todo. Por eso te hablaba de un sistema muy versátil de herramientas. Hay veces que el direccionamiento lo lográs nada más por cuestiones de tamaño de la cápsula, que tienen que ver con cómo es el tamaño de las ciertas aberturas del epitelio sanguíneo. Hay otras veces que yo, por ejemplo, trabajo con la piel. ¿Sí? Yo trabajo con nanosistemas que son capaces de atravesar el estrato córneo. El estrato córneo es la capa más externa de la piel y es
completamente impermeable. Dije completamente, pero ahí está la trampa, ¿sí? Siempre Claro. no hay ninguna barrera infranqueable que no tenga una puerta, ¿no? Claro. Una puerta trasera por la cual poder explorar. Y entonces, estos nanosistemas con los que trabajás vos se aplicarían no por vía oral, sino directamente sobre la piel y lograrían, podrían pasar al órgano al que querés llegar. Claro, eso es, por ejemplo, muy útil. Nosotros trabajamos en las líneas de investigación que dirijo en el laboratorio sobre enfermedades de la piel. Por ejemplo, cáncer de piel, leishmaniasis, que es una enfermedad parasitaria de las llamadas enfermedades desatendidas, ¿sí? Olvidadas, que la sufre poca gente y de pocos recursos, pero que justamente por eso quizás el mercado no llega a que los tratamientos tienen muchos efectos colaterales. Sí, sí, sí. Mirá, te podría decir de la leishmaniasis, es un tema tremendo. En 1912 se sugirió el primer tratamiento para leishmaniasis, ¿sí? Basado en unos compuestos que se llaman antimoniales pentavalentes, y hoy en día siguen siendo la primera línea de tratamientos. Algo de 1912 sigue siendo lo mejorcito que tenemos. Y tiene un montón de efectos colaterales. Claro. Lo que pasa en el medio que nunca, digamos, el mercado ha visto ahí algo que potencialmente pueda dirigir la investigación hacia ahí. Entonces está muy bueno que desde la ciencia del Estado se pueda ¿Y cuánto dirigir. falta para que estas tecnologías que vos desarrollás en el laboratorio puedan llegar a los pacientes? Bueno, ese es un tema que siempre hay que manejarlo con mucha responsabilidad, cautela, obviamente, porque digamos que cuando uno empieza a investigar un fármaco, ya no hablando de nanotecnología, sino en general, uno de cada 10.000 compuestos nuevos, más o menos, es el que termina en la farmacia, ¿sí? Claro. Así que etapas es un camino largo y aparte que tiene, como bien vos decís, ciertas etapas que tienen que ir cumpliéndose, de ver que primero lo que yo quiero probar funciona adentro de un tubo de ensayo, de un vaso precipitado, de un vaso de agua, después que puede funcionar en cierto tipo de modelos, en otros y en otros. Ahora lo que está muy interesante para hacer, que es hacia lo que nos estamos moviendo alguna gente de ciencia, es al reposicionamiento de drogas por medio de nanotecnología, que esto quiere decir trabajar en base a fármacos que ya están aprobados y se conoce su eficacia. Entonces ese es un camino que puede ser un poco más allanado, porque uno nada más lo que ahí necesita hacer es... Es un vehículo. Claro, es cambiar el vehículo y demostrar que ese vehículo es un poco más efectivo. A veces estás hablando de poder bajar las cantidades de dosis. Mirá, por ejemplo, el último trabajo nuestro que publicamos, trabajamos con un fármaco que tiene muchos efectos colaterales, es un fármaco de última generación para cáncer de piel y que el costo es elevadísimo, ¿sí? Estamos hablando de 560.000 pesos el tratamiento para un mes hoy en día, o sea, que serían casi $10.000, ¿sí? Para que no quede desactualizado cuando lo encontremos por YouTube esto. ¿Qué sucede? Nosotros logramos llegar a la piel con la misma concentración, ¿sí? En el área donde estarían los tumores, utilizando 2.500 veces menos cantidad del fármaco, porque está dirigido especialmente. O sea, reducís los efectos colaterales y el costo del tratamiento. También se pueden reducir mucho los costos, ¿sí? Porque vos pensás que si no, para llegar a esa concentración ahí es como que hay que inundar al cuerpo, ¿sí? Es espectacular, totalmente para que llegue eso. Y esos nanosistemas que tenés que construir para que llegue el fármaco a donde querés que llegue. Me intriga un poco sobre cómo piensan, cómo los construyen o o es simplemente prueba y error, o decís, no, pará, si lo construyo así voy a probar de que sea más cuadrado, más esférico, más grande, más chico. Son técnicas de química, ¿no es verdad? Sí. Muchas estructuras son autoensamblables. Digamos que la nanotecnología tiene dos paradigmas. Uno es el que se llama bottom-up, de abajo hacia arriba, que es tratar de usar las moléculas individuales para construir estos sistemas, que muchas veces son cosas que se autoensamblan, ¿sí? Y uno después las va puliendo, recordando el tamaño, metiéndole el fármaco adentro, etc. Y el otro método es el que se llama top-down, de arriba hacia abajo, que consiste básicamente en, yo le pego un martillazo cósmico a este vaso y algunos de los pedacitos que van a quedar son nanopedacitos, ¿sí? Y esos quizás también pueden ser utilizados, porque hay otra mitad que todavía no les dije, que es que además de usar estas cápsulas vacías para transportar un fármaco, a veces el mismo nanoobjeto puede servir
para generar un tratamiento. Por esto que te decía que la materia en la nanoescala se comporta de manera completamente inusual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, están los que se llaman puntos cuánticos, que cuando son excitados con luz, por ejemplo con luz inocua, generan toxicidad, pero una toxicidad muy limitada, un ámbito muy cercano a donde uno lo está irradiando. Entonces uno podría de esa manera... atacar un tumor, por ejemplo. Claro, atacar un tumor, atacar un parásito intracelular, etc. Y ahí se abre también el camino de lo que se llama teranóstica, que combina terapia con diagnóstico, porque también estas nanoestructuras pueden emitir luz y entonces te pueden llegar a marcar un tumor a la vez que estás ejerciendo el tratamiento contra el mismo. También puede llegar a generar calor, ¿sí? Algo que a mí me gusta llamarlo nanofiebre. Viste que la fiebre es una defensa nuestra, ¿no? Para estar matando ciertos microorganismos que tienen una temperatura óptima. El problema es que estamos tirados en la cama, ¿no? Bueno, imagínate si esa... fiebre solo donde necesitas tener fiebre. Únicamente ahí donde tenés esas células que querés que no sigan proliferando. Y además te interesa hacer divulgación, sos muy activo en Twitter. Sí. La verdad que sí, yo considero que la ciencia sirve si la difundimos. Sí, siento que es un derecho de toda ciudadana y ciudadano saber qué hacemos quienes estamos haciendo ciencia, y además que realmente nos dota, nos hace mejores, entender el mundo de mejor manera. Y bueno, yo trato un poco en lo que puedo, en mis tiempos, entre ensayo y ensayo, de ir difundiendo, contando cosas como acá. Les agradezco mucho la invitación también. Bueno, Jorge, nosotros te agradecemos que hayas venido y te agradecemos todo el trabajo de divulgación que haces, porque la verdad que te leemos y está buenísimo. Así que muchísimas gracias y esperemos verte pronto de nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia en la televisión pública argentina. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.